Y lo, diríamos, precioso de la primera carta a los Corintios es que jamás Pablo tiene una tónica de deslegitimar la iglesia de Corinto. Por más situaciones caóticas que hay en el seno de la iglesia, jamás Pablo da una referencia como, diríamos, despreciando a la iglesia. Es más, de entrada, haciendo clavo ahí, hermano, de entrada le dice a la iglesia, a los santos y fieles que están en Corinto. Es decir, Pablo tiene una perspectiva de la iglesia, entendiendo que la iglesia, aún en medio de su flaqueza, sigue siendo la iglesia de Cristo. Nadie puede denigrar a la iglesia por muy mal que la iglesia se encuentre. Nadie. Corinto estaba tan mala, muy complicada en algunos temas, pero Pablo desde el comienzo establece que es la iglesia de Cristo y es la iglesia de los santos que están en Corinto, porque para el apóstol Pablo la iglesia sigue siendo de Cristo, y en tanto siga siendo de Cristo tiene esperanza de purificación. Es más, esa es la labor de Cristo respecto a la iglesia, purificarla. Eso es lo que dice Efesios. Y cualquiera de nosotros debe asumir la actitud de Cristo frente a la iglesia. ¿Y cuál es esa actitud? Trabajar junto a Cristo en la purificación de la iglesia. No es la actitud farisea de creerme mejor que fulano, sultano, mengano, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, y apartarme, que esa es la actitud de los fariseos. Por eso la palabra farisea significa los apartados. Ellos pretendían resolver el problema apartándose del pueblo. En el caso de Jesús, Él va a demostrar la santidad acercándose al pecador, tocando al leproso, acercándose al que anda errado y que acepta el llamado que Jesús le hace y que reconoce la necesidad de su perdón y de su liberación. Ese es 1 Corintios, una iglesia en la que mientras Cristo siga siendo el Señor de la iglesia siempre se podrá mirar con esperanza. Ahora vamos a la segunda carta. En la segunda carta, el problema ya no es la iglesia y sus realidades internas. Ahora la carta quiere plantear una relación, Pablo y la comunidad de Corinto. Segunda Corintios es una carta. Cuando uno comienza a leer la Biblia, comienza a predicar y ejercer su ministerio y comienza a desarrollar el trabajo, yo casi nunca leía 2 Corintios. Siempre como que es más fácil para predicar la primera carta a los Corintios. Porque, como justamente dije anteriormente, por ser 1 Corintios una carta de los problemas de la iglesia, uno tiene como más facilidad de predicar eso a la iglesia, porque las iglesias pueden tener algunos problemas en común con la iglesia de Corinto. Y entonces uno, para predicar, encuentra mucho más material porque haya la relación entre realidades eclesiales y uno puede desarrollar mejor un pasaje en esa tónica. Pero 2 Corintios es otra cosa. 2 Corintios plantea otra realidad, y es las relaciones tensas y de reconciliación que hay entre la comunidad y el apóstol. 2 Corintios ha sido una carta quizás en los últimos 10 años que ha adquirido para mí un gran significado. Es una carta maravillosa. Es decir, una carta, yo creo que esta es la carta del servidor.
Segunda carta de los Corintios es la carta del predicador, es la carta del que sirve. Si Primera Corintios es la carta de la comunidad que recibe el evangelio, segunda carta a los Corintios es la carta de la persona que anuncia el evangelio. Si la primera carta quiere hablar sobre las realidades eclesiales, la segunda carta va a hablar de las realidades del predicador. Segunda carta a los Corintios va a describir los conflictos apostólicos. Cualquiera pensaría que el apóstol Pablo era una persona popularmente aceptada en su época. A veces tenemos la idea que los grandes hombres de Dios en la Biblia eran personas populares, eran personas aceptadas, eran personas bien tratadas. Hoy hablamos de San Pablo, claro, hoy, pero ya vamos a ver en la carta a los Corintios lo que decía la misma iglesia de Corintios de Pablo. Ya vamos a ver en el tercer bloque por lo menos 7 cosas que la iglesia deslegitimaba, criticaba y denigraba a Pablo. Esto de ejercer el liderazgo no es fácil. La segunda carta de los Corintios es esa carta que habla de las complejidades que enfrenta un líder, las complejidades de quien anuncia el evangelio, las complejidades de quien dirige a otras personas. Y al no entender, diríamos, las complejidades de lo que es el ministerio, muchos terminan retirándose o abandonando el liderazgo, porque el liderazgo es complicado, no es fácil. El liderazgo es complicadísimo. Dirigir un ministerio, dirigir una iglesia, no es nada fácil, hermanos. Dirigir un ministerio en sí ya tiene sus complicaciones. Y aquellos que están a la cabeza de un ministerio saben y entienden perfectamente todo lo que se complica. No hablo simplemente del trabajo. No, el trabajo es una complicación normal. Es el trabajo, la carga y la responsabilidad. Esas serían complicaciones normales, naturales al trabajo. No, hablo de las conflictividades que se dan en las relaciones, las críticas a las que es expuesta el líder, las observaciones, burlas, trampas, habladas a espalda, y toda una serie de cosas que se dan en aquel que tiene a cargo un ministerio. Tanto que hay muchos que cuando realizan el ministerio están animados y contentos. Y si fuera solo por esa parte donde ejercen el ministerio, nunca lo dejarían. Pero no solamente tienen esa parte donde se ejerce el ministerio, tienen la otra parte relacional, donde oyen, escuchan, miran, cómo los miran, cómo los hablan, qué les dicen, y esa parte es la desgastante, es la parte donde y ese quién es, porque lo han puesto, y esta de dónde, si esta acaba de venir, yo tengo ya 3 años de estar aquí, este es novata o este es nuevo, yo estoy más viejo, soy más capaz, y este de dónde, y este no tiene lo mismo, y comienzan todo el río de críticas, y esa es la parte que a muchos los termina sacando. Esa es la parte que a muchos los termina desanimando y dejando el ministerio. No tanto la parte diríamos, no tanto la parte ministerial en sí, la cual, al contrario, cuando se ejerce es una alegría. Pero la otra parte, esa parte cuando la gente comienza a hablar, a decir y a referirse a usted, esa es la parte ya que complica a muchas personas y para la cual muchos no están preparados. Quieren ejercer el liderazgo sin saber que hay un precio, un costo, hay una cosa complicada. Quieren ejercer el liderazgo, pero no se dan cuenta que esto se paga a veces bien caro. Y eso justamente es el tema de 2 Corintios. Ver
lo complicadísimo que resulta ejercer el liderazgo, lo complicadísimo que resulta ejercer el ministerio. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo va a abrir su corazón. Ya no es como la primera carta a los Corintios, donde él va a comenzar a dar una serie de orientaciones pastorales que en algún momento pueden estar hasta en su mente, diríamos, pueden ser orientaciones pastorales, no digo de conocimiento solamente, pero es más de conocimiento. Pero en 2 Corintios, más que hablar de su teología, él va a hablar con su corazón. Él va a abrir su corazón como ministro del Evangelio y nos va a revelar. Si pudiéramos usar la gráfica, cuando ¿cómo le llaman a esta gente que le hace a los muertos la autopsia? ¿Cómo se llaman esos médicos? Los médicos forenses abren al muerto y comienzan a extirparle cada pedacito para descubrir causas, situaciones que lo llevaron a la muerte. Si pudiéramos hacerle una autopsia a la segunda carta a los Corintios, con perdón de la palabra de Dios, que sabemos que no está muerta, sigue siendo una palabra viva, pero si pudiéramos abrirla y poder descubrir lo que hay ahí, lo que vamos a hallar en 2 Corintios son las cosas que mantenían a Pablo en el ministerio a pesar de. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en 2 Corintios? Al abrirla, lo que vamos a encontrar es cómo Pablo abre su corazón para revelar qué es lo que a él lo tiene en el ministerio. No obstante, haya atravesado una cantidad de situaciones que, si no tuviéramos esas razones, a cualquiera lo sacaran corriendo. Y de hecho, muchos salen corriendo al no tener con Pablo las razones para estar en el ministerio. ¿Estamos, hermanitos? ¿Vamos en la línea? ¿No hay preguntas? Bien, entremos a la carta. La carta se divide en 3 partes. Capítulo 1 y capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 13. Estas son las 3 divisiones básicas de la carta a los Corintios. Ya pueden unirse. Voy a explicar brevemente cada una de las partes para luego ir al texto. Pablo, en la primera parte del 1 al 7, diríamos, Pablo va a exponer las bases de su ministerio. Las bases de su ministerio. ¿Cuáles son los fundamentos espirituales que tienen a Pablo sembrado en el ministerio y de donde nadie es capaz jamás de moverlo? No obstante, atraviese una cantidad de realidades adversas, él está sembrado en el ministerio y de ahí nadie lo mueve. Eso es lo que vamos a ver en los primeros 7 capítulos. Luego viene un tema que es la colecta para Jerusalén. Y al final él va a hacer una defensa de su apostolado. Ya en la última parte no va a hablar tanto de las bases de su ministerio, sino va a comenzar a responder una por una a las críticas que ha recibido de parte de alguna gente de la iglesia.
Ha habido una interacción entre la comunidad de Corinto y Pablo y no ha sido muy buena a veces. Pablo manda a Timoteo con unas noticias. Timoteo llega y le da un panorama un poco complicado de Corinto. Pablo llega a la comunidad de Corinto, a la iglesia de Corinto, y a alguien dentro de la comunidad le falta el respeto de manera pública. Y Pablo no tomó un papel activo. Pablo más como que no dijo nada, se quedó callado, se fue de Corinto y regresó a Éfeso. Desde Éfeso comienza a escribir unas cartas y la gente comienza a decir: vaya, cuando estaba aquí no dijo nada, hoy que anda por allá está diciéndonos algo. Y Pablo va a responder justamente a todas esas críticas que le van a hacer. Claro, fue difícil quizás para Pablo. No es que Pablo no tuviera la autoridad, sino que es como cuando un hijo que le hace un planteamiento de guerra a un padre creo que siempre va a rehusar a hacerle una guerra a su hijo. Es como David nunca, cuando lo mandaron cuando sus hombres lo fueron a defender, dio unas indicaciones precisas: no vayan a tocar a mi hijo Absalón. Y yo creo que eso es lo que le pasó a Pablo. Ese hijo de la fe le faltó el respeto y Pablo no quiso entrar en conflicto con ese hijo de la fe, lo cual no significaba que esa persona tuviera razón, sino solo que Pablo no iba a entrar en un conflicto público con esa persona. Y lo vamos a ver en esa última parte. Bien, vamos a la primera parte, los primeros 7 capítulos. En el capítulo 1, Pablo comparte con la iglesia 2 cosas. Biblia en mano, por favor. En el capítulo 1, del 3 al 11, Pablo les comparte la alegría de cómo la mano de Dios se manifestó mientras él estaba en Asia, en Éfeso particularmente, y de cómo en Éfeso tuvo un combate a muerte, pero que de esa lucha, de lo que él va a llamar adelante fieras, el Señor lo rescató. Y es lo que dice el versículo 8: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Como parte, Pablo arranca con una acción de gracias ante la comunidad. Y en síntesis, la acción de gracias es porque en la hora de muerte que vivimos mientras estábamos en Éfeso, en la provincia de Asia, el Señor fue fiel trayendo liberación. Estuvimos, dice, sometidos a una presión terrible. Desde aquí ya arranca la frase del versículo 8: estábamos tan agobiados bajo tanta presión. Ya aquí prácticamente ha introducido lo que será la tónica de toda la carta. El ministro es alguien que siempre estará bajo presión. El ministerio tiene que ver con vivir agobiados bajo presión. Desde aquí ya trazó la línea de lo que será toda la carta. El que sirve a Dios no va a andar de paseo en un picnic por el campo. El que sirve a Dios ha entrado a una realidad tensionante. De entrada, Pablo ya marcó el camino. Entrar al servicio es entrar a vivir en tensión. ¿Me están siguiendo, hermanitos?
cualquiera de ustedes que entre a servir y crea que que ha entrado a un baño sauna o a un masaje, se ha complicado, hermanitos. Más bien, usted ha entrado a un ring. Cuando comenzó a servir, usted entró a una lucha, a una batalla, entró a un espacio de abrumadores tensiones. ¿Me están oyendo, hermanitos? No estén creyendo que han entrado a un spa para hacerles los pies, las manos, el pelo, masajito de espalda y que sirviendo, ay, qué rico, ay, qué lindo. No. Entramos a vivir bajo tensión. Por muchas razones, y Pablo las va a exponer en el camino. De adentro y de afuera, personales, familiares, eclesiales, políticas, económicas. Es una cantidad de realidades. Sobre todo, el siervo siempre estará sometido a tensiones complicadas. Luego del versículo 12 hasta el 2:4, él va a aclararle a la iglesia que la tardanza de ir a Corinto no es porque él no haya querido, sino porque se le han complicado las cosas. Dice versículo 15: confiando en esto quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Claro, es decir, podrían ayudarme significa ustedes pueden sembrar en mi viaje, ayudarme y sostenerme económicamente. Ahora, al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que sí y no al mismo tiempo? Digo esto porque Pablo había intentado ir una y otra vez y no había podido. Y dice: pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Pablo está diciendo: no he ido a Corinto porque tenga doble palabra. No he podido ir. Les dije que iré y eso se mantiene. Solo que no he podido ir. Y es lo que dice más adelante, 23: por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Y aquí comienza a plantearles por qué no ha podido ir a Corinto. Luego viene, exhorta a la iglesia a perdonar a quien le ha ofendido. Dice: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se las ha causado a ustedes mismos. Pablo dice: ese que me ofendió y me entristeció, no solo ha traído tristeza a mí, sino que también ha traído tristeza a ustedes. ¿Por qué? Porque un Pablo entristecido va a acercarse a la iglesia entristecido, y de esa manera la iglesia va a recibir en la palabra del apóstol la tristeza del apóstol. La manera de cómo el líder se encuentre, eso es lo que va a transmitir a la comunidad. Pablo dice: uno de ustedes me entristeció y yo transfiero a ustedes esa tristeza. Dice: sin embargo, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva
tristeza. Por eso le ruego que reafirmen su amor hacia Él. A quien ustedes perdonen, versículo 10, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Dios, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí se plantea al diablo como la fuente última de las presiones a las que es sometido el predicador y la comunidad. Pero hay un punto aquí que quiero destacar. Alguien ofendió a Pablo y éste ha recibido un castigo. A veces no estamos acostumbrados al tema del castigo en la comunidad. No estamos acostumbrados al tema de la disciplina en la iglesia. El castigo dentro de la iglesia es algo que a la gente no le gusta. Y siempre lo vengo diciendo, que la gente quiere servir sin que le digan nada, sin que lo reprendan, sin que le llamen la atención. Pero aquí hubo alguien que recibió castigo y tuvo la respuesta correcta. Él se entristeció. Es decir, el arrepentimiento de él fue un arrepentimiento que le llevó a la tristeza. Que esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. La Biblia dice que cuando él negó la tercera vez a Jesús, el gallo cantó, y dice Lucas que él volvió a ver a Jesús y Jesús lo volvió a ver y se encontraron las miradas. Pedro sale al patio afuera, dice, tristemente a llorar. Es decir, la ofensa de Pedro, a la ofensa de Pedro le vino el arrepentimiento de Pedro, la tristeza de Pedro, la tristeza de haber ofendido al Señor, la tristeza de haber defraudado al Señor. Y esa tristeza es la base de su restauración. Jesús dirá en la resurrección, díganle a los discípulos y a Pedro, lo aparta, lo segmenta, porque Pedro cometió una falta, pero no solo cometió la falta, también lloró, arrepentido por la falta. Y esa es la base sobre la restauración de Pedro al ministerio. Y esto es lo mismo que Pablo dice aquí. Ustedes le pusieron un castigo, pero él se está muriendo de tristeza. Él está dolido, arrepentido, entristecido. Es tiempo de consolarlo, de consolar al que se ha entristecido por su falta. Y esto, claro, es el camino siempre. El corazón contrito y humillado, Dios no desecha. Pero la gente se le pone un castigo y no tiene la actitud de reconocer, de sufrir, de dolerse, de entristecerse por lo que hicieron. Al contrario, se llenan de orgullo, de razón, de arrogancia, y eso no lleva a nadie a la restauración. Porque puede cambiar, si quiere, de iglesia, puede servir a otra, pero también va a salir. ¿Sabe por qué? Porque lleva el mismo corazón, cargado de orgullo, de arrogancia, de vanidad. Es decir, mientras no pasemos por el proceso de restauración, seguiremos siendo los mismos. Y la idea no es seguir siendo los mismos, es experimentar cambio. Y del 12 en adelante, del 2:12 en adelante, Pablo comienza ya a hablar qué es lo que somos. Y dice 2:14, sin embargo, en medio de todo lo que pasó, gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos olor de muerte
que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Aquí Pablo comienza ya a plantear las bases de su apostolado. Él dice: somos enviados de Dios, no traficamos con la palabra. Y luego le dice a la iglesia: nosotros no necesitamos de cartas de recomendación. ¿Cuáles son las cartas de recomendación? No necesitamos una carta de Pedro, una carta de Juan, de Jerusalén, que digan este hombre es apóstol. No. Él dice 3:2: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Quiere decir, yo no necesito presentar credenciales humanas, ustedes son mis credenciales. En otras palabras, ¿cuál es la credencial del líder? Su ministerio. ¿Cuál es la credencial del ministro? Su ministerio. ¿Cuál es la credencial de su liderazgo? La credencial de su liderazgo es su ministerio. ¿Cuál es su credencial? Su conexión. ¿Usted es mujer de Dios? ¿Es sierva de Dios? ¿Es hombre de Dios? Bueno, veámoslo. Pero no me va a enseñar un carnet o un diploma. ¿Qué me va a enseñar? Su conexión, su ministerio. Mire que yo soy siervo. Veamos, le entregan una conexión con 10 y tiene 2. Siervo inútil tal vez. Siervo estéril. Siervo destructor de la obra. Le entregan 2 y tiene 15. Este es un siervo. Hay frutos, hay evidencias. Los frutos son su credencial. Es decir, los resultados. Vosotros sois mis cartas. Dígase lo que se diga, háblese lo que se hable, critíquese lo que se critica de todas las iglesias bautistas en el país, de donde antes éramos. Pero ustedes son la carta de un nuevo ministerio en esta iglesia, hermanitos. Ustedes son la carta que se ha escrito durante 9 años. Para tener una imagen de esto, pónganse de pie los que vienen a la iglesia. ¿Cómo se la pregunta? Los que venían a la iglesia antes del 2005, pónganse de pie. Estaban en Betania antes del 2005. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siéntense. Pónganse de pie los que vienen del 2005 para acá. Del 2005 para acá. Todos. Los que no se pararon antes, pues. Bueno, mejor ni los contamos. Siéntense, hermanita. ¿Qué hace ministro a una persona? La comunidad. Estas son las cartas que escriben la esencia de un liderazgo. Estas son las cartas que escriben un ministerio. ¿Cuál es la carta suya? Su ministerio. Su conexión, su columna, su chiqui columna. Ese es su credencial. ¿Es ministro? Sí. ¿Cuál es su ministerio? Este. Entonces, es un siervo, una sierva. Y eso comienza Pablo a plantear. Dice, versículo 5, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios.
Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Hay una comunidad creciente. Miren, solo de Coatepec que van a ir 24 personas al lanzamiento. ¿De dónde? Mire, ayer inauguramos la primera conexión en un pueblo que se llama Santiago Texacuangos. 18 gentes hay ahí. 18 gentes estuvieron allí, ahí en la reunión. Imagínense cómo la semilla se esparce. Como dice Pablo, somos olor de Cristo, somos aroma de Cristo, y este aroma está llegando a tantos lugares. Solo de allí vienen 18 gentes en un microbús bien apretado el día jueves. Están pensando traer otro microbús. Van a ir 2 o 3 de ellos al lanzamiento. En Santiago vamos a tener ya de aquí a 3 meses unas 4 conexiones, hermanitos. Columnas y chiquicolumnas. Y vamos a ir a hacer nuestra próxima noche iremos a hacer una noche de buenas nuevas a ese lugar. Es decir, el aroma va corriendo. El aroma de Cristo a través de usted es el sello de su apostolado. ¿Me están oyendo, hermanitos? Dice, Pablo viene diciendo, capítulo 4, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Oiga esto, ¿qué dice Pablo? No nos desanimamos. Su ministerio es su credencial, hermano, y lo ha recibido por misericordia. Por tanto, no se desanime. Al contrario, dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Cristo. Aquí no le andamos metiendo locuras secretas a la gente. Aquí la exposición de la Escritura, esa es nuestra verdad. Diríamos, la virtud de Betania es la exposición de las Escrituras. No andamos con mensajes secretos, ocultos, arreglos, con movimientos, sectas, escuelas, métodos, sistemas. No. Aquí no le enseñamos a nadie ningún sistema. Mire que hay un conocimiento personalmente reservado para unos pocos hoy. Hay una gnosis secreta. O mire, hay un método, pero eso lo manejan nada más unos pocos. No. Aquí nadie maneja nada secreto. Lo único que se predica está a su alcance y es la Biblia. Es lo único. Es el mensaje. Y sigue diciendo Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, pero no es por nosotros, dice Pablo, es para los que se pierden. Es porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de tus incrédulos, para que no vean la luz gloriosa del evangelio, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en la tiniebla, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El evangelio glorioso de Cristo en vasijas de barro. ¿Quiénes son las vasijas de barro? Nosotros. Nuestro valor no está en tanto seamos nosotros, sino en tanto somos depositarios de la riqueza de Dios contenida en el evangelio. El ministro es valiosísimo en tanto es portador de esa joya tremenda, de esa perla de gran precio que es el evangelio, por el cual debería de venderlo todo y ganar y comprar ese terreno que tiene esa perla de gran precio.
nuestro valor, amados hermanos, el valor personal, humano nuestro, tiene relación con ser portador del Evangelio. El que es portador del Evangelio tiene valor doble para el Señor. El que es portador de la gloria de Dios, el tesoro de Dios. ¿Cuál es el tesoro de Dios? El Evangelio. El Evangelio es el tesoro de Dios. Y Él ha decidido poner ese tesoro maravilloso en vasos frágiles que somos nosotros, hermanos. Pero ese tesoro del cual somos portadores es lo que nos hace valiosos. Somos valiosos para Dios, pero no por la ropa que usa, pero no por a dónde vive, el carro que anda, no. Su valor delante de Dios es que usted es portador de su tesoro. Dios tiene un tesoro, el Evangelio, y lo ha puesto en usted, hermanito. No bote ese tesoro. No se vacíe de ese tesoro, no cambie ese tesoro, no bote ese tesoro, no entierre ese tesoro. Y dice Pablo 9, nos vemos atribulados en todo, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Perdón, atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestros cuerpos. Dice el apóstol Pablo más adelante, capítulo 5, versículo 20, cómo él se ve a sí mismo. Nosotros somos, ¿qué, hermanos? Embajadores de Cristo. Esta es nuestra dignidad. Como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué es el ministro? Es un embajador de Dios. Es un representante de Dios. Vamos en su nombre a provocar la reconciliación de los hombres con Dios. Dios ha decidido reconciliarse con los hombres. ¿Cuál es nuestra participación en el ministerio de la reconciliación? Ser portadores del Evangelio que reconcilia. Usted, amado hermano, cuando va a predicar, no es emisario de una iglesia, aunque tenga que enviarlo a una iglesia. No es emisario de un hombre, aunque tenga que poner sus manos sobre usted, un hombre, porque es el modo divino de obrar. Es la mediación de Dios, y lo veremos en el capítulo 13. Aunque Dios es el que envía, Dios delega esa capacidad de envío. Vamos a hablar más adelante en el tema del apostolado, del 10 al 13, que a la gente le encanta agarrar una su palabrita que dice, es que a mí Dios me lo dijo, es que a mí Dios me habló, es que a mí lo que Dios me diga. Y ahí caemos en un vacío, hueco, peligrosísimo. En la Escritura se va a enseñar con claridad que el Espíritu puede hablar en la comunidad y puede hablar a las personas, pero eso no pasa por alto la mediación de las personas que Dios ha puesto para ejercer autoridad en la comunidad. Es decir, la relación personal con el Espíritu no elimina la mediación de autoridad que ejerce el Espíritu. Por ejemplo, un problema había en Corinto.
Y es que la gente se estaba disparando con el argumento que ellos del Espíritu, comenzaban a hacer relajos, como a veces comienzan a hacer relajos algunos de ustedes. Y la gente se argumenta que el Espíritu me lo dijo, el Espíritu me lo dijo. Pablo, en la primera carta de los Corintios, del capítulo 12 al capítulo 14, va a ordenar cómo se va a ejercer la libertad del Espíritu. Muy del Espíritu puede ser, pero Pablo, como arquitecto de la comunidad, como apóstol de la comunidad, va a poner orden, porque el Espíritu no crea desorden. Es libertad, pero no es desorden. Y algunos se confunden en eso. Creen que porque el Espíritu es libertad, que esto justifica cualquier desorden. El Espíritu es libertad y el Espíritu es orden. Es libertad, por eso cada uno podrá tener una manifestación del Espíritu Santo en un don. Pero también el Espíritu es orden y ha establecido en la iglesia lineamientos de autoridad. Ha establecido dones de aquellos que dirigen la comunidad y ha entregado autoridad. Pablo en esos capítulos va a poner orden y va a comenzar a decir: no me estén con cosas que porque están en el Espíritu van a comenzar a decir blasfemias, y porque están en el Espíritu van a comenzar a decir locuras. Y Pablo comenzará a ordenar y va a decir: no, aquí por favor no quiero relajos, porque no es una comunidad de locos, es una comunidad de gente que puede vivir un éxtasis espiritual, pero que no tiene que mostrar caos y desorden en la comunidad. Y él comienza a decir: si alguien comienza a hablar, que hable; si de repente comienza a hablar otro, que se calle este y que hable este; y si habla otro, que se calle este, y comienza a poner normativas de la libertad del Espíritu. Es decir, a esa comunidad llena de dones, depositaria de la libertad del Espíritu, Pablo va a poner orden, porque es el hombre que Dios ha mandado a esa comunidad como apóstol para, como dice él, como perito arquitecto, puso el fundamento y estamos todos edificando cada uno. Es decir, hay un orden. La gente cree que la relación personal con el Espíritu anula el orden establecido por Dios en la iglesia. Dios ha puesto en la iglesia, dice, diferentes personas para ejercer el liderazgo. Lo dirá en Efesios 4. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, maestros. Ha puesto estas personas para contribuir al crecimiento cohesionado, ordenado de la comunidad. A la gente le encanta dispararse, a la gente le encanta agarrar camino, a la gente le encanta decir: Dios me habló y punto. No. Si Dios le va a hablar, hay una comunidad y particularmente un liderazgo que debe discernir esa palabra. Si justamente una de las normas que Pablo da es: alguien habló y los demás discernan. Es decir, juzguen, evalúen. No es cosa de que Dios me habló y agarro camino, Dios habló y voy a hacer este ministerio, Dios me habló y voy a empezar esto, Dios me habló. No, Dios me habló, pero hay que discernirlo. ¿Qué dice el pastor de eso? ¿Qué dice la persona cuyas credenciales de ministerio son ustedes? ¿Qué dice? Y claro, algunos ni siquiera le vienen a decir a uno, porque ya saben que les voy a decir que están locos, que están disparados, están desorientados, y lo que hacen mejor es ni siquiera decirle al pastor. Claro, nadie que ignore el orden establecido por Dios será bendecido por Dios. Ese es un principio en la Biblia. Nadie que actúe de espaldas a las directrices y a las personas que Dios ha colocado, y que de espaldas a ellos se dispare en nombre del Espíritu,
no va a caminar. Así que eso es tan elemental en la vida. Yo porque no paso a cada uno diciéndoles una y otra vez esto. Pero este mensaje es sencillo en la Biblia. Si ustedes se enloquecen y agarran camino como machos sin dueño, no les va a ir bien, punto. Eso sí es. Y no es que yo quiera, no es que a mí me guste, no es que yo lo desee, es simplemente lo que va a decir la Biblia. Es simplemente lo que está en la Escritura. Es simplemente lo que está trazado en la palabra. Entonces, es lo que Pablo va a establecer en todo este camino. Dice capítulo 6, versículo 3. Aquí va a ser un resumen de todo lo que implica servir a Dios. Por eso decíamos la carta del servidor. Por nuestra parte, 6.3, ¿están ahí conmigo? Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite en nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios. Y aquí comienza Pablo a desarrollar su acreditación. ¿Qué me acredita como siervo? Lo que acredita a Pablo y a nosotros como siervo es lo que viene en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esta es la carta del siervo. Este es el contexto en el que toca servirle al siervo. No espere que usted va a comenzar a servir y solo va a recibir reconocimientos. Usted comenzará a servir y unos le van a decir: usted es una sierva de Dios, hermana. Y otro le va a decir: usted es una vieja bruja. Uno le va a decir: usted es un hombre de Dios. Y otro le va a decir: perro maldito. Esto sí es. Esto sí es. Uno le va a decir: usted es un ángel. Y ya lo va a ver: usted es un ángel. Otro: usted es un demonio. Pablo sabe que su ministerio está marcado por esa duplicidad. ¿Quiénes lo verán como ángel? ¿Y quiénes lo verán como diablo? Y saben que uno de los detractores más grandes de Pablo era la iglesia de Jerusalén. Fíjense qué paradójico esto, porque la iglesia de Jerusalén será una de las iglesias que más anden difamando a Pablo en toda Europa, en todo el Mediterráneo. Y Pablo anda recogiendo una ofrenda para Jerusalén. Imagínense cómo son las cosas. La iglesia de Jerusalén envía mensajeros. Pablo funda una iglesia, allá llegan los mensajeros de Jerusalén a decir: este no es de Cristo, este les ha predicado un pedazo del evangelio, nosotros le vamos a enseñar el verdadero evangelio. Este tiene algo de verdad, pero hemos venido ahora nosotros para enseñarles la verdad. Este se cree que es apóstol. No, nosotros venimos en nombre de los verdaderos apóstoles. O sea, era serio el problema de Pablo. No crean que era una cosa sencilla. Pablo estuvo en contradicciones profundas. Pablo participaba de luchas internas terribles. Cuando él menciona todo esto, en lo que le toca trabajar, no es poeta. Esto no es poesía. Esta es su realidad ministerial.
No crean que quiere poner cosas bien lindas, mala buena fama, armas de defensa, como que fuera una poesía. Que no, esa es la realidad de su ministerio. A veces le toca defenderse, a veces atacar. Llega a un lugar, hablan bien de él, llega a otro, hablan pestes de él. Y en todo esto, Pablo quiere desarrollar la esencia de su ministerio. Dice el capítulo 6, no, capítulo 7, perdón. En el capítulo 7 él termina diciendo 8, lo que les decía yo anteriormente. 7:8, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Es decir, Pablo escribió una carta que no provocó alegría en la comunidad, provocó tristeza. Es decir, el apóstol es fuente de tristeza para la comunidad, porque escribió una carta dura, severa, grave a la iglesia, y eso los entristeció. Eso quiere decir, a menos que el pastor no espere solamente cosas bonitas, suaves, esperen también cosas duras. No solamente esperen que los coloquen en un ministerio, también que los saquen de un ministerio. O sea, y eso no tiene por qué conflictuarles. Pablo dice, sin embargo, versículo 9, ahora me alegro, pero mire aquí la diferencia. Me alegro no porque se haya entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al... O sea, este es el punto. La acción del apóstol sobre la iglesia provocó tristeza. Y Pablo se alegra, pero no porque se entristecieron, se alegra porque eso los condujo al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, los entristecí con lo que les dije. Gloria a Dios, dice Pablo, porque eso nos llevó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos va a llevar a la salvación. Es decir, un llamado de atención del apóstol provoca tristeza, pero esa tristeza llevará a la conversión, al arrepentimiento, y eso le llevará a la salvación. Ahora, si no hay esa tristeza que le provoca a usted, significa que tiene un problema espiritual allí, hermanito. Si la disciplina a usted, cosa que en realidad, como dice Pablo en Hebreos, ninguna disciplina al parecer es motivo de gozo. Es decir, nadie se va a sentir alegre de una disciplina, nadie. Pero si la asume espiritualmente, eso lo va a llevar a la conversión y eso lo va a llevar a la salvación. Pero si se llena de arrogancia, si se llena de vanidad y se resiste, nunca examinará su vida y nunca va a buscar su salvación. Cuando vienen a nuestra vida situaciones disciplinarias de Dios y usted, en lugar de asumirlas espiritualmente, las toma con arrogancia, las toma con orgullo. Miren, hermanos, cuando la disciplina de Dios llegue a nuestra vida, deje de andar loqueando, váyase de rodillas a los pies del Señor, rapidito. Deje de andar inventando, deje de andar dando vueltas, váyase delante del Señor, entristézcase, que es lo que produce la disciplina en uno. Eso le llevará al arrepentimiento y eso le va a llevar a la restauración. Pero si se la quiere estar llevando ahí de que se resiste, eso no lo va a llevar por ningún camino, sino a su destrucción. Bien,
Así que aprendan, por favor, aprendan que del pastor usted va a recibir alegría y también tristeza. Hoy va a recibir una decisión que le va a satisfacer y una que no le va a satisfacer. Una decisión que estará conforme a sus intereses y una que va a ir en contra de sus intereses. Y eso así va a ser. Y eso así va a ocurrir. Y es lo que siempre haré. No estoy para congraciarme con ninguno. Estoy para hacer lo que creo correcto conforme al espíritu de la palabra. Capítulo 8 y capítulo 9 es la colecta. Pablo va a estimular a la iglesia de Corinto a unirse a la ofrenda que se está recogiendo para la iglesia de Jerusalén, que lo está fregando. Pero están atravesando problemas económicos por una hambruna tremenda que hubo, y Pablo anda con las iglesias que él ha fundado, recogiéndole una ofrenda del mundo gentil para la iglesia de Jerusalén. Es la lógica de Pablo de decir: hermanos, si de Jerusalén salió el mensaje de salvación por el cual hemos recibido entrada al reino de Dios, es decir, si por ese mensaje que salió de Jerusalén hemos sido hechos partícipes de las riquezas espirituales, ¿acaso no nos corresponde ahora a nosotros devolverle a esa iglesia en sus necesidades materiales? ¿Habrá comparación, quiere decir Pablo? Si hemos recibido herencia del mundo espiritual, ¿no es acaso el tiempo de que devolvamos con bienes materiales en la necesidad que ahí están? Si han sembrado lo espiritual, sería gran cosa, dirá Pablo, que se coseche lo material. Y claro, eso es lo que hacen las iglesias de Jerusalén. Y saben lo más paradójico y duro de esto, ¿saben qué va a pasar? Que la iglesia no va a aceptar la ofrenda, imagínense. Pablo va a recoger toda esa colecta, la lleva a Jerusalén y no la van a aceptar. ¿Por qué? Porque viene del mundo gentil. No la van a aceptar porque viene del mundo pagano. Y claro, será uno de los grandes conflictos que van a tener más adelante. Cuando las iglesias se resisten y no reconocen los caminos de Dios, bueno, al final terminan extinguiéndose. Por eso la iglesia de Jerusalén dejó de tener protagonismo en Hechos de los Apóstoles, porque no estuvo a la altura del llamado divino. Capítulo 10, 11, 12, 13, Pablo defiende su ministerio. Hay otros apóstoles, hay otros líderes, hay otros pastores que se saben aprovechar de la comunidad, se aprovechan de la iglesia. Pablo no se ha querido aprovechar, pero hay otros que llegan y se aprovechan. Y la iglesia va a criticar a Pablo. Por ejemplo, capítulo 10, versículo 1. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Esta es la primera crítica que hacen a Pablo. De frente no le dice nada a uno. Allá, cuando está por allá, le manda a hacer cosas a uno. Esta es la primera crítica que le hacen a Pablo. Y dice: les ruego, dice Pablo, ya ahora aquí a manera de responder a esa crítica, les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Si usted ha decidido ser parte de este ministerio,
usted también ha decidido aceptar cualquier acto de castigo de parte del pastor. Es decir, si usted, que es una de las cosas que se ha perdido en las iglesias hoy día, como hoy a la gente se le toma como cliente y la gente anda buscando la iglesia que más le guste, donde se sienta bien, medio le hacen un regaño y ya va como mucho con la cola entre las patas para afuera. Medio le dan una disciplina y ya sale ahí todo bravo. Porque hoy día los pastores no ejercen esta autoridad por temor que se vaya la gente. Es que se me puede ir. Y si se va a ir el diezmo. Yo tengo que cuidar las ovejitas y ver que no se vayan, ¿no, hermanitos? Aquí no trabajamos así. Su diezmo no tiene que ver nada conmigo. Su diezmo es cosa con Dios. Su ofrenda es cosa con Dios. Quien lo va a honrar, quien lo va a exaltar, quien lo va a bendecir, quien le va a reconocer es Dios. Yo no tengo ninguna deuda con usted. ¿Me entiende? Mi única deuda es el llamado que Dios me ha enviado de darles la palabra, de ayudarles a crecer, autoridad para edificar, pero cuando sea necesario también castigar. Y si no le gusta, pues entonces busque una iglesia donde no lo castiguen y llévese su diezmo, su ofrenda, no importa. La obra se sostiene por el Señor. Punto. Y con el compromiso de aquellos que han decidido tratar con Dios, establecer su nexo con Dios. Pero no crean que no, mire, a veces la gente piensa que porque uno no lo hace, cree que no tenemos la autoridad de hacerlo. La gente cree, aquí hay muchas personas que piensan que porque yo no hago muchas cosas de injerencia directa en cada uno de los ministerios, creen que no tengo la autoridad de llegar a cualquier ministerio. Algunos creen que porque yo no ando encima, y que de repente un día aparezca, ¿y a qué viene? ¿Y qué quiere? ¿Y por qué me quiere controlar? O sea, a muchos se les olvida. Porque uno no está como encima. Pero que les quede muy clarito que aunque no tengo la práctica de andar encima de todos los ministerios, como que fuera un controlador, tengo la autoridad para llegar a cualquiera y solicitar cualquier recurso que esté allí a nombre de la iglesia. Porque hay quienes dicen, no, es que esto es nuestro. Es que esto nosotros lo compramos. O sea que hay ministerios aquí que se creen dueños de algunas cosas. Y ya ni el pastor siquiera puede decidir. Miren, hermanos, no me estén con las tonteritas. El pastor puede decidir sobre cualquier recurso de su ministerio. No hay ningún ministerio autónomo, paralelo, ni independiente. Todo ministerio es parte de la misma estructura y tengo autoridad para tener injerencia en cualquier ministerio. Que hay algunos de ustedes que creen que ya su ministerio es intocable. No, es que aquí no tiene que decir nada el pastor. ¿Cómo que no tengo nada que decir? Es más fácil que lo separe a usted ese ministerio a que yo no tenga injerencia ahí. O sea, no se confundan, hermanitos. No se me confundan. Que yo no haga sentir muchas veces mi autoridad sobre algunos ministerios no quiere decir que no la tenga. Que yo no les haga sentir que tengo autoridad para decidir sobre asuntos internos de su ministerio, poner orden en su ministerio, decidir sobre recursos en su ministerio, no quiere decir que no la tenga. ¿Me están oyendo, hermanitos? Pero a algunos se les olvida esto. Y creen, no es que el pastor no le puede decir nada aquí. ¿Cómo que no le puedo decir nada? Si cree que no, se ha equivocado de iglesia. Bien. Sigue diciendo Pablo, por ejemplo, versículo 7.
Fíjese en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo: nosotros también somos tan de Cristo como Él. Esta era la segunda crítica. A Pablo le decían que él no era apóstol de verdad de Cristo, ¿verdad? Que solamente había un grupo de apóstoles que eran realmente de Cristo y que hay otros que no eran de Cristo. Pero él va a establecer, él va a responder que él es tan de Cristo como lo fueron aquellos apóstoles. No me avergonzaré, dice Pablo, fíjese bien, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Pablo es de esta misma idea y lo va a decir una y otra vez. Y a Corinto se lo va a decir declaradamente: ustedes, como no me ven actuando con autoridad, creen que no la tengo, pero sí tengo autoridad, dice Pablo. Ahora, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad. O sea, Pablo dice: yo no lo digo a cada rato, no lo ando haciendo sentir, pero les quiero decir que tampoco me voy a avergonzar de jactarme que tengo autoridad. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, otra crítica, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Todo lo que decían de Pablo, o sea, miren todo lo que decía del apóstol Pablo. No crean que decían: ese hombre, qué lindo predica. No, lo oían predicar y decían: ni sirve para predicar. Y dice: tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausente, lo seremos también con hechos estando presentes. Ustedes dicen que solo en mis cartas soy duro y fuerte. Bueno, prepárenme, ya voy a llegar y voy a llegar con garrote en mano. Sí, es que es lo que le dice allá. Por eso dice en 1 Corintios 4:21. ¿Qué quieren? 4:21, ¿qué quieren? ¿Que vayan a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? O sea, Pablo dice: puedo llegar con garrote o puedo llegar con abrazos. Ustedes me dicen que quieren. Y a veces nosotros solo queremos el pastor que, no, yo quiero un pastor que me dé ternura, que me cuide, que me ande chiñadita, un pastor que solo hable palabras lindas, que lo consuele, que lo anime. Miren, hermanos, a veces ustedes no quieren una animación ni quieren un consuelo, ustedes quieren garrote a veces, porque son burros algunos. Uno le dice, allá van a meter las patas. Uno les aconseja, los lleva: mira, te va a pasar esto y esto. No quieren palabra, quieren garrote. No quieren palabra, quieren látigo. Mira lo que viene a tu vida si se dicen: esto va a ser esto y esto. Sí, pastor, sí, pero de paja. Es decir, pastores, sí voy a ir a meter las patas. Y de repente y salen ya que han metido las patas, que han recibido nuevas revelaciones. No, hombre, hermanitos, no hagamos changoneta a las cosas de Dios. Por eso y están metiendo las patas, y uno a veces medio las hace ya fuerte y están de delicaditos. Medio uno atornilla algo ya y ya están de tiernitos. Entonces, a la iglesia se les olvida el tema de la autoridad, el tema del castigo, el tema de la disciplina. No nos gusta, no la queremos, pensamos que no la necesitamos. Dice
capítulo 11. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, dice Pablo. Sí, aguántenmelas. Es decir, para Pablo, él llama tontería a esa actitud que he tenido que tomar de hacerle ver a la iglesia por la referencia directa que él tiene autoridad cuando ellos tuvieron que haberlo aprendido sin que Pablo se los esté diciendo, sin que Pablo se los esté remarcando. Pablo dice: yo he tenido que tener que decírselos explícitamente. O sea, ustedes no entienden por indirectas, tengo que decírselos directamente. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos así como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Dios diferente del que les hemos predicado, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a eso los aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se los he demostrado a ustedes una y mil maneras, dice Pablo. Yo he invertido, dice Pablo, mi trabajo, mi tiempo, he entregado, y ustedes no arrancan nada para la obra. No aparece por ahí un farsante anunciando algo de prosperidad y allá van a dar todo. No aparece alguien por ahí que después eran enganchadas y allá van. Y a Pablo, que ha estado trabajando sistemáticamente, hombro a hombro, luchando por su crecimiento, como lo ven todos los días, ya lo ven así como nadie. Como lo ven ya cotidianamente luchando, que se rebusca el hombre, ya lo ven ya como alguien sin imponencia. Aparece por allá un superapóstol y allá van boca abiertos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Yo he trabajado con ustedes de lleno y ustedes nada, que se rebuscan por uno. No voy a venir por ahí otro, que ahí se van como ovejitas, dice Pablo. Vamos a ir cerrando porque ya el tiempo se nos caminó. Ya a ustedes les he leído tantas veces el capítulo 11, todo lo que Pablo describe. 16, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todo modo recíbanme para poder jactarme un poco, dice Pablo. Al jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se compromete con altanería o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, dice Pablo, confieso que hemos sido demasiado débiles. Y es que una vez se siente eso, fíjense, que ha sido demasiado paciente con algunos, que debimos haber penqueado unos cuantos antes, que debimos haberle dado un par de chilizazos a algunos antes, pero nos tuvimos paciencia, y por gusto, la paciencia, en lugar de sentir que era oportunidad para crecer, lo tomaron como que estaban bien. ¿Entienden? Si alguien se atreve a dárselas de algo, yo también me atreveré a hacerlo. Lo digo como un insensato, dice Pablo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son los hijos de Abraham? Yo también. Son seguidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo no soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces he recibido los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día
y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de falta de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Esta es la carta muy personal. Él terminará diciendo, capítulo 13, versículo 2, 13:2. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, se los repito: cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fui crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe, y pruébense a sí mismos. Y pruébense a sí mismos, sigue diciendo, ¿no se dan cuenta de que Cristo está entre ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Versículo 7, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos para que Dios lo restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Bien, amados hermanos, esta es como una carta muy personal que el apóstol escribe a la iglesia, en el cual él abre su corazón para describir qué es lo que a él lo sostiene, qué es lo que a él lo mantiene en el ministerio, y sobre todo su autoridad. La autoridad tan cuestionada, pero no porque Pablo no la tuviera, sino porque Pablo no era el apóstol que estaba diciéndoles a cada rato que él era apóstol, que él decidía, que él tenía autoridad. Él esperaba que la predicación del evangelio por sí mismo fuese suficiente para despertar en ellos un sentido de sujeción a la autoridad de Pablo. Pero como en lugar que el evangelio despierte sujeción hacia Pablo, él tiene que escribir una carta completa para hacerle ver a la iglesia que su crecimiento espiritual pasa por su sujeción a la labor apostólica encomendada por Cristo al apóstol. ¿Estamos, hermanos? Esto es lo mismo en la iglesia. El problema hoy día es que la iglesia se ha convertido en un club. Las iglesias evangélicas aparecen hoy como un club al que usted quiere pertenecer o no quiere pertenecer. Así como usted se quiere hacer miembro de una asociación porque va con sus intereses o no. Así vemos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo usted debe insertarse para aprender a crecer. Pero hay cosas en usted que riñen ese crecimiento. Hay cosas en usted que dañan ese crecimiento. Y para trabajar esas facetas internas suyas que están dañando el crecimiento, es que Dios ha puesto en una personas con mayor camino, experiencia, conocimiento, desarrollo, compromiso, entrega y trabajo
para que contribuyan a su crecimiento, primeramente con la palabra. Pero si con la palabra algunos no entienden, Pablo dice, también tengo autoridad para ir con el látigo. ¿Estamos, hermanitos? Así que crecer en Cristo significa entrar en una comunidad de hombres y mujeres para servir y crecer a la escucha del evangelio, pero también para recibir sanción y disciplina cuando así lo ameriten. Pónganse de pie, hermanitos.